En este video de El Monje Zen, sumérgete en la sabiduría estoica para aprender cómo la antigua filosofía de Zenón de Citio puede ser aplicada en la vida contemporánea para fomentar la paz, el equilibrio y la racionalidad. Desde entender cómo controlar nuestras pasiones hasta aprender a mantener la indiferencia ante las circunstancias externas y guiarnos por el logos. Exploramos cómo estos principios pueden ayudarnos a vivir de manera más intencionada y tranquila. Este episodio no solo proporciona una comprensión teórica, sino que también ofrece herramientas prácticas que puedes implementar en tu vida diaria para mejorar tanto tu bienestar personal como tus interacciones con los demás. Únete a nosotros en el Monje Zen para descubrir cómo adoptar estos principios estoicos puede llevarte a vivir una vida más plena y consciente. Las enseñanzas de Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, proporcionan una visión profunda de cómo los principios de virtud y armonía con la naturaleza pueden ser la clave para una vida plena y feliz. A través de sus dos principios fundamentales, la virtud es suficiente para la felicidad y vivir de acuerdo con la naturaleza, Zenón ofreció una filosofía que no solo busca explicar el mundo, sino que también ofrece una guía práctica para vivir de la mejor manera posible. La virtud es suficiente para la felicidad. Para Zenón, la virtud no es solo un aspecto de la ética, es la esencia misma de una vida buena y satisfactoria. En el contexto estoico, la virtud se refiere a vivir en armonía con la razón y la moralidad, fundamentos que consideran que la naturaleza racional del ser humano es su verdadera esencia. Según Zenón, las virtudes principales, la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la templanza, son suficientes para alcanzar la felicidad porque conforman un estado de carácter perfecto, inmune a las adversidades del destino. La idea de que la virtud es suficiente para la felicidad implica que la felicidad no depende de factores externos como la riqueza, el estatus o incluso la salud física. Depende únicamente de nuestras disposiciones internas y de nuestro carácter. Esta perspectiva libera al individuo de la ansiedad por las circunstancias externas y dirige su enfoque hacia el autodesarrollo y el cultivo de la propia moralidad y racionalidad. Al vivir virtuosamente, una persona vive de manera auténtica y en alineación con su verdadera naturaleza, lo cual, según Zenón, es la verdadera felicidad, vivir de acuerdo con la naturaleza. El segundo principio, vivir de acuerdo con la naturaleza, es intrínsecamente conectado con el primero. Zenón sostenía que la naturaleza del ser humano es racional y social. Por lo tanto, vivir de acuerdo con la naturaleza implica utilizar la razón para guiar nuestras acciones y para vivir en cooperación pacífica y beneficioso con los demás. Esto significa entender nuestro lugar dentro del orden cósmico y actuar de manera que se fomente el orden y la armonía tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno. Este principio también se extiende al entendimiento de que somos parte de un sistema mayor, un cosmos regido por la razón, donde cada parte tiene un papel que desempeñar. Reconocer y aceptar este papel sin resistirse es fundamental para vivir en armonía con la naturaleza. Esto no solo implica una aceptación pasiva, sino una participación activa en la perpetuación del orden natural a través de acciones justas y razonables. La armonía con la naturaleza también sugiere una moderación de los deseos y pasiones. Según Zenón, muchos de los problemas humanos surgen de nuestras expectativas y deseos irracionales que nos llevan a actuar contra nuestra naturaleza racional y social. Al educar nuestras emociones y deseos a través de la razón, podemos alcanzar un estado de equilibrio y contentamiento que es esencial para la felicidad. Integración de los principios en la vida cotidiana. Integrar estas enseñanzas en la vida diaria implica prácticas constantes de autoevaluación y automejora. Esto puede incluir la meditación sobre nuestras acciones y motivaciones, el ejercicio de la autodisciplina para controlar las emociones destructivas y el esfuerzo por entender y actuar de acuerdo con los principios éticos en todas nuestras interacciones. A través de estas prácticas, los principios de virtud y vida en armonía con la naturaleza se vuelven no solo ideales filosóficos, sino realidades vivas que guían nuestras acciones y decisiones diarias. En resumen, los principios estoicos de Zenón de Citio ofrecen una guía poderosa y relevante
para aquellos que buscan una vida de significado y felicidad. Al enfocarse en la virtud como el bien supremo y buscar vivir en armonía con la naturaleza y la razón, podemos aspirar a una existencia que no solo es equilibrada y ética, sino también profundamente satisfactoria. En un mundo a menudo caótico y desafiante, estas enseñanzas estoicas nos recuerdan la importancia de centrarnos en lo que realmente podemos controlar, nosotros mismos y nuestras respuestas al mundo que nos rodea. En la filosofía estoica, particularmente en las enseñanzas de Zenón de Sitio, el control de las pasiones y la indiferencia hacia los factores externos son dos pilares fundamentales para alcanzar una vida de tranquilidad y sabiduría. Estos principios no solo nos enseñan cómo enfrentar los desafíos cotidianos, sino que también nos ofrecen una manera de vivir más centrada y plena, libre de las turbulencias emocionales que a menudo nos desvían del camino de la virtud y la razón. Control de las pasiones. La pasión, en el contexto estoico, se refiere a las emociones y deseos irracionales que perturban nuestra alma y nos impiden vivir de acuerdo con la razón. Zenón y sus seguidores sostienen que estas pasiones son el resultado de juicios erróneos sobre lo que es bueno o malo. Por ejemplo, si consideramos que la riqueza es un bien supremo, sufrimos cuando la perdemos o nos alegramos en exceso cuando la obtenemos, ambos estados perturban nuestra tranquilidad mental. El control de las pasiones comienza con la transformación de nuestra percepción sobre los valores. Los estoicos nos invitan a evaluar nuestras creencias y a alinearlas con la razón, que dicta que solo la virtud es un bien auténtico y que todo lo demás es indiferente. Al practicar este discernimiento, podemos mitigar las pasiones asociadas con los deseos y aversiones hacia cosas que realmente no impactan nuestra capacidad de ser virtuosos. Para lograr el control de las pasiones, se recomienda la práctica de la autoobservación y el autoexamen. Esto implica monitorear nuestros pensamientos y emociones a lo largo del día y evaluar si están alineados con la razón. Además, la práctica de ejercicios como la premeditación de los males, donde visualizamos posibles adversidades y practicamos nuestra respuesta racional a ellas, nos prepara para manejar las situaciones sin ser perturbados emocionalmente. Indiferencia hacia lo externo. El concepto de indiferencia hacia los factores externos está intrínsecamente relacionado con el control de las pasiones. Los estoicos enseñan que debemos desarrollar una actitud de ecuanimidad frente a los eventos y circunstancias que no están bajo nuestro control. Esto no significa una falta de sensibilidad o desinterés hacia el mundo externo, sino un reconocimiento de que la verdadera fuente de nuestra felicidad y paz reside en cómo respondemos internamente a estas circunstancias. La indiferencia estoica se basa en la comprensión de que mientras que no podemos controlar los eventos externos, como el comportamiento de otras personas, las tragedias naturales o los giros de la fortuna, sí podemos controlar nuestras respuestas a ellos. Adoptar esta postura no solo nos protege de las perturbaciones emocionales, sino que también nos empodera a tomar acciones más deliberadas y efectivas. Practicar la indiferencia no es un ejercicio de pasividad, sino de focalización. Se trata de concentrar nuestra energía y atención en nuestras actitudes y acciones que son controlables, en lugar de dispersarnos en preocupaciones por lo que está más allá de nuestro alcance. Esto se logra mediante la práctica constante de cuestionar nuestros impulsos y respuestas automáticas y reemplazarlas con decisiones basadas en la razón y la ética personal. Integración en la vida diaria. Integrar el control de las pasiones y la indiferencia hacia lo externo en la vida cotidiana requiere una práctica constante y consciente. Puede comenzar con ejercicios simples como la reflexión nocturna sobre los eventos del día, evaluando cómo nuestras respuestas emocionales a situaciones específicas podrían haber sido más alineadas con principios estoicos. Del mismo modo, podemos planear conscientemente nuestra reacción a situaciones potencialmente estresantes o emocionales, preparándonos para mantener nuestra calma y ecuanimidad. En resumen, el control de las pasiones y la indiferencia hacia lo externo son fundamentales para cultivar una mente tranquila y un carácter equilibrado según la filosofía estoica. Estos principios
no solo ayudan a mitigar el sufrimiento y la perturbación emocional, sino que también promueven una vida de integridad y coherencia con nuestras propias convicciones morales. Al vivir según estos preceptos, nos acercamos cada vez más a la ideal estoico de la sabiduría y la felicidad, el logos como guía. En la filosofía estoica, el concepto de logos se refiere a la razón universal, un principio ordenador que gobierna el cosmos y la naturaleza. Para los estoicos, incluido Zenón de Sitio, el logos es una fuerza divina y racional que impregna el universo, estableciendo un orden y una lógica que todos los aspectos de la naturaleza, incluidos los seres humanos, deben seguir. Esta comprensión del mundo implica que vivir de acuerdo con el logos es vivir en armonía con la razón, la naturaleza y la virtud, la razón universal y la conducta humana. El logos actúa como un modelo para la conducta humana. Al entender y aceptar que el mundo opera según principios racionales, los estoicos creen que los seres humanos deben alinear sus pensamientos y acciones con estas leyes naturales. Esto significa que las decisiones y acciones deben ser guiadas por la razón, no por las emociones irracionales o los deseos efímeros que a menudo pueden llevar a resultados contraproducentes o inmorales. Aplicación práctica del logos. La aplicación práctica del logos en la vida diaria implica un esfuerzo consciente para desarrollar la facultad de la razón y usarla para guiar todas las decisiones. Esto requiere un examen continuo de nuestros impulsos y reacciones para asegurarnos de que se alinean con los principios racionales y éticos. Además, significa buscar la justicia y la equidad, ya que estas son extensiones del orden racional en las interacciones humanas. Los principios estoicos de control de las pasiones, indiferencia hacia lo externo y el uso del logos como guía ofrecen una poderosa estrategia para enfrentar la vida de una manera más equilibrada y significativa. Al centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias respuestas y comportamientos, y aceptar lo que no podemos controlar, podemos alcanzar una serenidad duradera. La vida guiada por la razón no solo mejora nuestra propia existencia, sino que también tiene el potencial de mejorar la sociedad en general, promoviendo un ambiente de respeto, justicia y cooperación. Estos principios no son meramente teóricos, tienen aplicaciones prácticas diarias que pueden transformar desafíos en oportunidades para el crecimiento personal y el mejoramiento de nuestras comunidades. Al vivir, según el logos, buscamos no solo la coherencia interna de nuestras vidas, sino también una contribución positiva al mundo. La adopción de estas enseñanzas estoicas puede ser especialmente relevante en nuestro tiempo, ofreciendo un antídoto contra el caos de una era a menudo dominada por la información excesiva y la gratificación instantánea. En suma, al integrar estos principios estoicos en nuestras vidas, podemos aspirar a una existencia donde la paz interna y la sabiduría sean normas, no excepciones. A través del constante esfuerzo por vivir en armonía con la razón universal, podemos esperar no solo desarrollar fortaleza y serenidad personales, sino también influir positivamente en el mundo a nuestro alrededor. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la filosofía estoica y sus aplicaciones en el mundo moderno. Esperamos que este episodio te haya proporcionado no solo conocimiento, sino también herramientas prácticas para mejorar tu vida diaria y tus interacciones con el mundo. Recuerda, el camino hacia la serenidad y la sabiduría es un viaje continuo que requiere práctica y dedicación. No olvides suscribirte a El Monje Zen para más contenido que te inspire y te guíe hacia una vida más rica y significativa. Hasta la próxima, sigue buscando la sabiduría y viviendo en armonía con el logos.